Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. La coordinadora es Denise Dresser. Veo que esta lectura les está gustando. Los invito a que me dejen sus comentarios, que compartan la lectura, que le den like, que me sigan en mis redes sociales y que se suscriban a este canal. El día de hoy vamos a leer el relato de Helen Escobedo. Espero que les guste. Helen Escobedo. Helen por Helen. ¿Quién soy?, me pregunto, y no sé bien qué responderme, cuando en mi mente surgen imágenes casi arquetípicas. La que se pierde y pierde el rumbo cuando sale a caminar, la que quisiera cargar con todo el barro del mercado, cuando solo necesita una olla solitaria, la que busca responder y para hacerlo no puede menos que plantearse preguntas nuevas. ¿Quién soy, pues? ¿Elena o Helen? Elena, porque así consta en mi fe de bautizo, y así me llamaba mi padre, que nació en Zacatecas. Helen por mi madre londinense, pero de ninguna manera por razones sentimentales. Fue su respuesta furiosa al regresar una tarde y encontrar a su hijita recién bautizada, evidentemente escondidas por una tía de Aguascalientes. Así fue que me nombró mi madre con el nombre que ha sido mío desde ese día en adelante. Helen o Helen, como me apuntaban en la escuela, eso sí, siempre en inglés. No había modo, era pecosa y alta. Alguna oscura razón, que no conocimiento, hacía que me asociaran con la lengua de Shakespeare. Y vaya que era alta. Mis compañeras se negaban a caminar a mi lado, no deseaban sentirse más chaparras y me hacían ir por delante, hacia atrás o incluso a veces por la otra acera. Mis apellidos también han dado lata. Los ingleses dicen Escobedo, los norteamericanos Escobedo y los franceses, con una sonrisa, Madame Scooby-Doo. Ciertamente mi físico confunde, ni mexicano ni anglosajón, más bien mediterráneo. Igual paso por italiana que por griega, española, francesa, turca, israelí y hasta egipcia, jamás ni por equivocación como mexicana. Esto me ayuda porque además debo admitir que me gusta jugar al camaleón, camuflarme en el entorno es la forma como intento integrarme al lugar donde me hallo. Odio parecer extranjera. Me choca hacerla de turista y herir susceptibilidades. Entonces, me fijo en las costumbres locales, las imito, pruebo con gusto las comidas, guardo paciencia. Esa es la paradoja, pues han de saber que la impaciencia es mi defecto, uno de ellos, de los grandes. En mi propio ambiente o ambientes, más bien diría, no soporto que me dejen plantada, que se me incumpla lo prometido. Es parte de mi emotiva herencia mexicana, la que me hace una con los colores, olores, sonidos y sabores de mi tierra, la que ha sido nutrimento desde mi más tierna infancia, la que en mi obra más me revela. Y sí, es ahí donde plasmo lo que no digo, ni en gestos ni palabras. Fuera de ella no soy demostrativa, tal vez herencia de mi padre, tan parco para mostrarse, de quien no conocí abrazos, menos besos, pero siempre la convicción de cuánto me amaba. Por contraste de mi madre recibí la calidez constante y cariñosa que me abrió las puertas y ventanas de mis sensibilidades, brillante intelectualmente. Insistió en darme multitud de oportunidades. Al salir todos los días del colegio de monjas, todo tipo de clases, de violín y ballet, de francés, dibujo, y no lo van a creer, química también. Ahí se nota la idea de mi madre sobre la formación de sus hijos, pero conmigo las ciencias duras no tuvieron éxito. No en la escuela, la reprobación repetida en química y matemáticas la hicieron pronto desistir. No obstante se preciaba, era yo un estuche de monerías. Sin darme mucho cuenta, la biblioteca de casa dejó su marca. La parte de mi padre, abogado reconocido, era inmensa, un compendio impresionante de teoría del derecho y tratados legales, aparentemente sin nada de interés para mí. La de mi madre, mi suerte desde siempre reconocida, era la cueva de Ali Baba, la isla del tesoro de la imaginación y los sueños, de la poesía y los cuentos, las novelas, el teatro, la música, la filosofía. Me quedaron tan marcadas sus grandes pasiones que hoy miro atrás y reconozco dos seres, distintos intereses y una sensibilidad unida por el gozo de leer, conocer del mundo, comprender. Pero mi madre fue historia aparte, amiga de artistas, músicos, refugiados, actores, autores y todo tipo de recién llegados. La casa donde crecí fue
fue siempre el lugar del encuentro. Lenguas y artes, geografías, visiones y pasiones, situaciones, a cual más de diversas confluían en la sala de mi casa en el gozo del conocimiento mutuo, de las diferencias y sus argumentos, de la búsqueda inteligente, de conciliación de mundos que eran historia y proyecto encarnados en la multitud de personajes que en conversaciones sin tiempo la llenaban. De momento en mi adolescencia no supe de su importancia. Hoy sé que ahí nace mi deseo, mi pasión por conocer el mundo, ese mundo grande de las ideas, que plasmadas en arte franquean fronteras y me confrontan con múltiples formas de ver, de conocer y sentir. En México viví hasta los 17 años, siempre con ganas de viajar, de irme a la Europa de mi madre, de estudiar arte. Para mí el sueño se tardaba. Por la suerte, ese influjo desconocido, el sueño se cumplió. No fue fácil, pero al fin lo conseguí. Se hizo mía una beca de 3 años para el Royal College of Art y hacia ahí partí. Aunque tenía anhelos de independencia, lo hice con mi madre. Podrán imaginarse que en esos tiempos un padre zacatecano no podía dejar que su hija viviera sola en un país lejano. Sin embargo, una vez más me vi con suerte. A los 3 meses mi madre se moría de aburrimiento, la condición abnegada no casaba con su espíritu y además creo que en el fondo compartía mis deseos de independencia. Volvió a su vida, a su marido y su tierra, que así la pensaba aunque fuera por adopción, dejándome libre en el mundo de mis sueños. Lo curioso fue cómo en Londres, sobre todo ya estando sola, me sentí profundamente mexicana. Me quedé con la música, las rancheras, el mambo y el cha-cha-cha, que había llevado como regalo, y aunque primero fue por nostalgia, solo un año pasó para que se convirtiera en mi fuente de ingreso. Con una amiga escultora lanzamos en el comedor del college nuestro primer no tan gran negocio, dar clases de baile latinoamericano. Fue increíble. Logramos un acuerdo para hacerlo 2 veces por semana y a 2 chelines por persona logramos hasta 20 alumnos. ¿Pueden imaginar las delicias que proporcionaron esos ingresos? Sobre todo para ir al teatro convertido en otra pasión que nunca he querido vencer. De hecho, a mí misma me sorprendía ver que de mis amores surgían y se multiplicaban capacidades empresariales hasta entonces desconocidas. Para conseguir entradas a conciertos con otro colega de la escuela de pintura, también violinista, hacíamos música durante las largas colas de los que esperaban ingresar al teatro. Cuando veíamos la boina llenarse a medias, sabíamos que había chelines suficientes para pagar las entradas. No sé cuál haya sido el mayor placer, pero ser público de conciertos me daba una felicidad enorme. En la aventura de hacer dinero, incursioné incluso en la lectura de manos, solo los jueves para hacerla de misterio. Mis compañeros pagaban 3 chelines y se sentaban frente a mí fascinados, oyendo cómo brotaban de mis labios datos de sus vidas. Claro que podrían reconocer que leía lo legible de casi toda vida, pero era mayor su deseo de saberse reconocidos por alguien a quien atribuían el poder de la adivinanza. Sin embargo, no duró mucho, no tanto como hubiera deseado. Un día mandé a una muchacha al médico, le sudaban sus manos frías, sus labios se veían secos y amoratados. No era difícil reconocer la enferma, pero al día siguiente, cuando la hospitalizaron, me asusté y nunca más. A partir de entonces, volví a leer la mano a nadie. Mis estudios en el college los cursé en 3 años, conseguí mi diploma de maestría, volví a México contenta, pero pronto me sentí extraña, no era de allá, pero tampoco de acá. Había perdido el paso de los amigos de mi generación, varios ya estaban establecidos y su obra se manejaba en la Galería Juan Martín. Ellos casi abstractos o geométricos, ya conocidos, yo semi-expresionista, recién llegada, insegura, despistada. Tampoco me hallaba como hija de familia, viviendo en casa de mis padres, añoraba los años de libertad solitaria y el ambiente artístico y joven que había conocido también. Ese era el mundo al que quería pertenecer, pero duré y quedarme tuvo frutos. En ese par de años no solo expuse por primera vez en la galería de Inés Amor, también conocí a un más que guapo noruego. Nos casamos en Suecia, donde vivimos 2 años. A mis 25 años de vuelta en México necesitaba dinero para seguir exponiendo, pagar la fundición de mis bronces y todo lo que ser artista implica. Creí que no tenía más alternativa que dar clases de escultura o buscarme un trabajo, suerte usual para el principiante casi desconocido. Pero no lo era tanto. Inesperadamente la chamba llegó a mí con la oferta de un puesto en la UNAM, nada menos que de jefe del Departamento de Artes Plásticas.
el trabajo, una delicia. Montar exposiciones en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. Aunque entré con 2 pies izquierdos, me acompañó la muy fuerte mano derecha de Inés Amor, mi hada madrina y su apoyo incondicional desde mis tiempos de joven artista y ahora como joven arte burócrata o minifuncionaria de las artes plásticas. Ella fue quien me ayudó con mi primerísima gran muestra que por poco se convierte en mi primer gran desastre. Se trataba de la exposición Picasso Grabador, de la colección del doctor Álvar Carrillo Gil, que inauguraría en el MUCA el entonces rector doctor Ignacio Chávez. Había sucedido lo inconcebible, una de esas metidas de pata que pasan inadvertidas hasta que es demasiado tarde para componerlas. La descubrí cuando la noche anterior el doctor Carrillo Gil me llamó furioso para hacerme notar que en las invitaciones no aparecía su nombre como coleccionista y en consecuencia la exposición se habría de cancelar. Casi en llanto me disculpé. Llamé a Inés Amor, quien además del merecido regaño me sacó del aprieto. Su llamada personal al doctor Carrillo Gil salvó la tarde. La exposición se abrió y además me perdonó. 17 años más tarde, casada aún y con 2 hijos, seguía yo con el MUCA, pero el puesto había cambiado. Encabezaba la dirección de museos y galerías, que abarcaba la gestión de familiarmente conocido como Museo Universitario y la de los recintos de la Galería Aristos y el Museo del Chopo, recién añadidos. Mis problemas seguían siendo los mismos, solo que más grandotes. Por las tardes recobraba la pasión creadora de mi vida y trabajaba en mi escultura. Admito que odiaba las inauguraciones con su tinte de show, sus discursos que nadie escuchaba, porque los que acudían preferían la plática o quedaban demasiado atrás para oír con claridad. Sus fotoperiodistas generalmente de sociales buscando mujeres bonitas a quien retratar. También cuando el público se ausentaba por la sensación de desperdicio. Esto último ocurrió en la inauguración de Robert Motherwell, quien vino a exponer acompañado por su entonces esposa la pintura Helen Frankel Thaler. Por todo público estábamos el personal de vigilancia, los 6 de la administración y unos cuantos amigos. El ambiente fue patético, no sabía qué hacer con mi vergüenza inmensa y el inconcebible desaire a tan gran artista. Pero como me suele ocurrir, la noche se salvó. Maestra, invité al artista y a su señora a las bodegas. Les tenemos algo preparado. Oí que me susurraba el jefe de vigilancia. Hacia allá me dirigí seguida por Bob y Helen, desconcertados y deprimidos. Fue la más hermosa sorpresa. Técnicos, intendentes, todo el personal del museo, rodeando las mesas de trabajo cubiertas de papel manila, y en ellas 2 pollos rostizados, tortas compuestas, tamales, chiles en vinagre, y los litros de ron y Coca-Cola que la ausencia de público dejó a disposición. Salimos tomados, alegres y agradecidos de una noche en la que ni siquiera faltó la guitarra y que imprevisiblemente resultó inolvidable. Años más tarde, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Motherwell se me acercó sonriendo y casi con un abrazo me dijo: «Nunca olvidaré esa inauguración que empezó tan mal y terminó tan extraordinaria, tan inolvidablemente viva. ¡Viva ese México tuyo!». Para estas fechas mis hijos habían crecido con sus facciones casi totalmente nórdicas, en las que destacaban sus ojos cafés parecidos a los míos. Cada uno iba tomando su camino. A Miguel le fascinaban los experimentos que más tarde lo conducirían al diseño por computadora en el campo de la ingeniería. En Andrea la belleza impresionaba, sin embargo, en vez de casarse muy joven, como tantos le pronosticaban, se orientó a la psicoterapia familiar y decidió quedarse en México, al contrario de Miguel, que se casó pronto en San Luis Potosí y se fue a vivir a Monterrey, California. Para entonces, aunque ya me había divorciado de un matrimonio con 10 años felices de los 13 que duró, no me daba aún cuenta cabal de que en mi vida las ocasiones se duplican. Viajando con mi padre hacia África, conocí a quien sería mi compañero de más de 20 años, mi ahora esposo. Yo seguí con la vida doble que en sentidos distintos he mantenido siempre. Dejé el MUC, pero no la UNAM. Pasé a Humanidades para formar equipo con 5 escultores que habríamos de dar a luz la concepción y las obras del espacio escultórico. Al verlo acabado, solo quería trabajar en lo mío, la escultura, pero como ya era habitual, sucedió lo inesperado. Fernando Solana me habló una mañana pidiéndome aceptar la dirección de lo que estaba en proceso de convertirse en el Museo Nacional de Arte, MUNAL. Me negué. El siglo XIX no es mi onda, argumenté. Mi tema es más bien el XX. Además, un Jorge Alberto Manrique
sería el indicado por muchas y excelentísimas razones. Solana insistió, me sugirió trabajar en mancuerna con Manrique y no quiso aceptar mi negativa. Finalmente lo asumí con libertad. Eran solo 6 meses para convertir el Palacio de Telecomunicaciones en Museo Nacional de Arte y dejarlo listo para que pudiera ser inaugurado por el entonces presidente López Portillo, justo antes de que dejara el cargo. El trabajo no fue fácil y se convirtió en un reto. Jorge Alberto y yo casi nos mudamos al centro. Comíamos sopa de médula en el bar La Ópera, cuando no nos entortábamos, cada uno en su escritorio tratando de cumplir con la meta. En mi escritorio una tarjeta nos anunciaba: se rehacen museos en 6 meses, y cada mes alguien le cambiaba el número hasta que sonó la hora cero. Inaugurase el Munal con 2 cilindreros y un público apabullante. Llegó el presidente, jaló la cortinita que escondía la placa inaugural, galopó por las salas hasta terminar el recorrido y acabamos el equipo y yo sentados y exhaustos, a dar gracias de que todo hubiese terminado y salido tan bien. Al día siguiente presenté mi renuncia como directora técnica. Mi trabajo ya estaba terminado y así lo había acordado con Solana. Cuando simbólicamente me despedía del edificio en una de las terrazas superiores, el entonces director de Bellas Artes me tomó del brazo para decirme: Helen, ahora ayúdanos con el Museo de Arte Moderno. Lo que pensé solo puede expresarse con signos de exclamación. Estaba horrorizada. Había decidido y prometido pasar largos periodos con Hans Jürgen, mi compañero. Él vivía en Alemania. Una vez más rotundamente me negué y una vez más, como solía suceder, libremente di mi brazo a torcer. Pero Helen, tú que tanto has criticado al MAM, en estos últimos años puedes demostrarnos lo que crees que debiera ser. Solo 1 o 2 años quédate y luego encontramos a alguien que te reemplace. Como dicen los ingleses, me agarró con los calzones caídos y el reto se suponía me condujo al sí final. Aunque fue un sí más bien tibio, poco convencido, su costo fue alto. Dio la puntilla, por suerte solo temporal, a la relación con mi compañero. Hans Jürgen aceptó mi decisión como forma de finiquitarnos. Eran muchos años los que había estado esperando. Ahora sí la había regado. Directora del Museo de Arte Moderno, olla de grillos, de burócratas que no perdonan, de artistas que ni el perdón conocen y de presupuestos que no tienen por qué perdonar porque son casi inexistentes. ¿En qué camisa de fuerza me había metido? Todo por no decir no. Ahí justamente estaba, y además había perdido el futuro deseado con quien era mi gran amor. Al final de los casi 2 años de mi dirección me fui, pero también me fueron. Me había quejado de bodegas inexistentes, de rampas y ascensores, idem, de que ni a lomo era posible hacer subir las grandes obras de Henry Moore, del derecho de acceso negado por los hechos a ancianos y minusválidos sin piernas para escalar. Incluso lágrimas me sacaron cuando vi su esfuerzo frustrado de subir las escaleras. Por si fuera poco, cuestioné la validez de los museos de arte moderno con el montaje de Esta calle a dónde llega, tema que trata el sociólogo quebequense, quien dirigió la exposición. El asunto culminó con un happening no programado en el que un grupo de mujeres artistas, arrastrando lo que parecían costalitos de mierda humana, se propusieron pintar sobre el piso recién encerado un cementerio crítico, círculo hecho con gis sobre el cual colocar platos de cartón con cucharas de mierda. Viendo que la caca era barro, el artista brasileño que acababa de inaugurar sus esculturas en los jardines del MAM se ofreció a donar caca verídica, ofrecimiento que no acabó de lograrse porque, a punto de bajarse los pantalones, una señora del público dio tal grito de horror que el escultor, asustado de inmediato, se los volvió a subir. Otro capítulo fue cuando decidí transformar los jardines del museo, entonces totalmente planos, adornados con una que otra escultura. En esos días estaba construyendo la estación del metro Chapultepec y naturalmente 2 y 2 son 4. La tierra que sacaban era justo lo que necesitábamos, Paolo Gori y yo, para darles interés y movimiento. Hicimos cerritos y hondonadas en función de obras que pedimos a los artistas y que ellos donaron con gusto y su generosidad acostumbrada para ubicarlas ahí en forma permanente. Inexplicablemente también esto se consideró provocación, la crítica reció y culminó con el memorable artículo El Topo Escobedo. Esta salida dio fin al largo capítulo del trabajo de doble vista, de Mita y Mita directora-escultora, solo para comenzar uno nuevo de Mita y Mita geográfico, México y Alemania. Sí, es lo que se imaginan,
Dejar el MAM reabrió posibilidades y propició el reencuentro. Reiniciamos con nueva seriedad y acuerdos claros. 6 meses de trabajo en mi casa taller de México, cerca de mi hija y mis colegas mexicanos, y 6 con Hans Jürgen, un estudio propio sin más problema ni requisitos que trabajar en mi obra y depender de él. Dejar que me aligere todos los problemas que no puedo ignorar en México, pagar teléfonos, gas, luz predial, agua. Él es quien se hace cargo. En el jardín de mi casa, en San Jerónimo, nos casamos el 20 de junio de 1995, exactamente 20 años a partir del día cuando en el aeropuerto de Londres, rumbo a Nairobi, nos vimos por primera vez. Esa es la historia, al menos parte de la historia, y veo que mirar hacia atrás es igual que mirar hacia adelante. Siempre he querido dejar algún rastro, por insignificante que sea, signos de que estoy viva, siempre en proceso, en cambio continuo, del fluir de lo uno a lo otro, del aquí al allá, de la Helen de ayer que ya no es, pero sí la de hoy y que mañana será otra, aunque en mucho todavía es la misma. Lo que veo es un no echar raíces ni sentar cabeza, un no dejarme enmarcar, no hacer un jardín formal que solo me identifique con lo que ya he hecho. El vaivén ha sido bueno, me ha hecho flexible al cambio, y así como cambia el mundo con lo nuevo, amable, y lo ominoso, nuevo, con los jóvenes, las nuevas técnicas, las nuevas filosofías, los horrores nuevos, me ha dejado seguir cambiando y conocer el cambio. Y sin embargo hay rasgos que permanecen. Dentro de tanto cambio todavía le huyo al éxito fácil. Me arriesgo pues no hay arte sin riesgo. El asunto es que en el arte de la obra y de la vida estoy dispuesta a arriesgarlo todo, buscando siempre mantenerme honesta frente a mis exploraciones y búsquedas, y también, ¿por qué no?, frente a mis logros. Así vivo hoy, a punto de cumplir 70 años, 6 meses casada y 6 meses soltera, 6 con mi compañero amante, 6 con mis amigas que me lo aplauden y con mis amigos que mejor fruncen las cejas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció el relato de Helen Escobedo de este libro Gritos y Susurros? Los invito a que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y los espero el próximo domingo para leer otra historia. Muchas gracias por escuchar.